Hola, ¿cómo están? Una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, está ante ustedes para poder compartir algunos aspectos relativos al Evangelio y que son para su provecho y para su edificación. Nosotros queremos compartir con ustedes justamente algunos elementos que a ustedes les van a permitir edificarse, es decir, crecer y tener un conocimiento más acotado y certero con respecto a lo que es nuestra vida como creyentes o como hombres y mujeres y su palabra, es decir, el Evangelio o las Escrituras. Nosotros hoy día hablaremos de dos cosas que debemos saber y conocer bien con respecto a su relación con el Evangelio o qué dice el Evangelio o cómo describe el Evangelio estos dos conceptos. El primero es algo muy aplicado en el ser humano que es la ingratitud, pero en este caso hablaremos específicamente de la ingratitud que tenemos nosotros los seres humanos hacia Dios, presente en las personas y consiste en el hecho de que el hombre no reconoce o no aprecia y no agradece el favor o bien que recibe de parte de Dios, como también así del prójimo, que no siente gratitud o agradecimiento o simplemente que desagradece aquellos bienes recibidos. La raíz de la ingratitud es nuestro egocentrismo, expresado en el amor exagerado por nuestras propias capacidades y grandezas. Cuando una persona posee como característica la ingratitud hacia Dios, lo que está haciendo en la práctica, negando en su vida la presencia de Dios, es decir, y escúchelo bien, pasa a ser un ateo practicante, porque desconoce la acción de Dios en su vida y por lo tanto la presencia de éste. Ahora, esta ingratitud hacia Dios también se da en el Evangelio desde muy temprano. Veamos algunos ejemplos. En Génesis 40, 23. Aquí vamos a explicar el contexto. Estamos hablando sobre la época en que José fue vendido por sus hermanos y llega después a Egipto y él es comprado por Potifar, que él lo lleva a su casa, él hace una buena labor, él queda como mayordomo de la casa de Potifar. Como José era un hombre muy bien parecido, la mujer de este hombre, de Potifar, quiso tener relaciones sexuales con José y José se negó porque decía que no podía atentar contra Potifar que le había dado la confianza. Bueno, esta mujer la acusa y Potifar lo manda preso. En la cárcel, eh, José también se destaca y el jefe de la cárcel lo deja con alguna autoridad sobre los presos. Bueno, en ese momento llega a la cárcel dos hombres prominentes. Uno era el copero, que es el jefe, quizá que tenía que, que probar y preocuparse de que cuando el faraón bebiera, este no fuera envenenado. Y también el otro era el panadero, es decir, ambos eran jefes dentro de lo que era la actividad del palacio de, eh, del monarca de Egipto, es decir, del faraón. Ahora, cuando llegan a la cárcel, quedan bajo la tutela de José. Ahora, estos hombres tuvieron un sueño y esos sueños los tenían inquietos y José le interpreta los sueños y le dice que en 3 días más, por ejemplo, al copero, el faraón lo iba a llamar y y lo iba a volver a colocar en el rango de importancia que tenía antes. Y el panadero le dice que en 3 días más su vida iba a ser quitada. Bueno, pasan los días después del sueño y ocurre lo que ocurre. Es decir, al panadero lo matan y el copero pasa nuevamente a ocupar su lugar de prominencia. Cuando el copero conoce eso, se alegra en demasía
y le dice a José de en qué puede él, por agradecimiento, ayudar, ayudarle. Y él le dice que se acuerde de él cuando esté en la corte, porque él se encuentra preso en forma injusta. Pero veamos qué nos dice el Evangelio con respecto al copero. Génesis 40:23 dice, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Es decir, aquí tenemos muy claramente expresado un hombre que expresa es un hombre desagradecido. Veamos otro caso. Primera de Samuel 25:21. David se encontraba en el desierto, había estado perseguido por Saúl y estaba con sus hombres, con sus soldados, eh, en el desierto y se dio cuenta que en el lugar donde estaba eran las tierras de Nabal, un hombre rico, y que se había dado cuenta también de que su ganado y sus pastores eran constantemente atacados por bandidos, y él usa a sus soldados para defenderlo y cuidarlo, y así que él no reciba, en este caso Nadal, lo que era el precio de poder ver disminuido su ganado y estos se sentían protegidos por David. Y cuando David, sus hombres sintieron hambre, fueron a pedirle comida a este señor, a Nabal, y Nabal dice lo siguiente, Samuel, primera, capítulo 25, versículo 21. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Es decir, este mal era no haberle dado socorro en un momento en que él y sus hombres tenían hambre. Ahí tenemos presente un caso de ingratitud. Saben ustedes que David iba a ir en contra de la casa de Nadal e iba a darle muerte, pero sale su mujer Abigail, quien se da cuenta de la torpeza de su marido y él con sus criados le lleva a David aquello que necesita, salvando a su marido de la muerte y, bueno, cumpliendo con lo que era el deber de esa época de darle hospitalidad, sobre todo a aquellos que le habían ayudado. Ustedes saben que David era el ungido del Señor y todo aquello que le ocurría a David, este estaba dentro de lo que el Señor había dispuesto. Y en este caso, Abigail no actúa desagradecidamente como lo había hecho su esposo y soluciona el problema. Ahora, tú que me ves y escuchas, la ingratitud con Dios es más común de lo que tú crees y debes tener cuidado de que no la tengas tú y se esté gestando o se esté gestando en ti. Y piensa si cuando asistes a la iglesia vas allí para buscar solamente que Dios te ayude con una enfermedad o te dé una vida sin sobresaltos, etcétera. Entonces, si eso ocurre, estás sufriendo el flagelo de la ingratitud hacia Dios, lo que es muy malo. Si por el contrario asistes tú a la iglesia con el firme propósito de adorar y alabar a Dios y también a edificarte por medio de escuchar y obedecer su palabra, estás por el camino correcto del creyente que tiene un sano temor a Dios y no de un creyente ingrato. Ahora hablaremos de un segundo aspecto o un segundo tema que tú debes saber. Muchas veces, con respecto a la fe, se emplean elementos equivocados o un concepto o una apreciación equivocada de ella. Vamos a ver en qué consiste esto. Ahora, queridos de Dios, veremos sobre algunas frases relacionadas con la fe, muy usadas por las personas creyentes y incrédulos, incrédulos, perdón, creyentes e incrédulos, que en el contexto de su relación con Dios son expresadas como un testimonio de conversión y nuevo nacimiento.
pero que desvían a quienes las escuchan del camino a la salvación. Es decir, cuando se aplica el concepto de fe, en vez de centrarla en la obra de Cristo, se centra hacia otro aspecto que vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es lo que es la fe? De acuerdo a los evangelios. Dice que la fe está descrita en el evangelio como la fe es la certeza de lo que se espera y la sustancia de lo que no se ve. Hebreos 11.1, Biblia Reina Valera. Nosotros tenemos fe cuando tenemos la certeza de que lo que creemos que va a ocurrir, ocurre, y por lo tanto esperamos que esto ocurra, que sabemos en nuestra mente y nuestro corazón que esto va a ocurrir. Y también veremos, o sea, la sustancia, es decir, el concepto de material de aquello que nosotros estamos esperando. Es decir, por la fe creemos que existe aquello que creemos sin realmente llegar a verlo o presenciarlo. Un ejemplo práctico es el hecho de que creemos en Dios sin verlo, ¿verdad? Juan 20:29 nos habla. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, allí los que no vieron y creyeron es los aquellos que creen en el Señor Jesucristo por medio de la fe. También dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es una frase de los evangelios que aparece en Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No obstante, lo ya he puesto. Sin embargo, existen personas que utilizan el concepto de la fe dándole una connotación, por decirlo menos, incorrecta, dentro de una prédica o enseñanza o de un testimonio. Como por ejemplo, la fe no mueve montañas. Ello está muy lejos de la realidad, pues es Dios el que hace las cosas según su voluntad, pues, y nosotros tenemos fe en que Él, es decir, Dios, es el único que puede hacerlo en realidad. En este ejemplo, no se está dando al Señor la centralidad de la obra ni de la prédica cuando se dice que la fe mueve montañas, porque se deja de lado la obra de Dios al respecto de las frases que se están empleando. Se está buscando realzar o destacar la fe con algo incorrecto que reemplaza la fe salvadora en la obra de Cristo. Pero usted me dirá, ¿acaso las escrituras no señalan en Mateo 17:20 lo siguiente? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mirando el contexto en que el Señor está empleando en su parábola, es decir, una hipérbole, que consiste en una exageración de una circunstancia, relato o noticia, y su resultado, pues el punto esencial de la parábola, es decir, el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Y en este caso de la cita citada, valga la redundancia, de la cita leída, el Señor le dice por vuestra incredulidad, porque ¿qué había ocurrido? Que los apóstoles no habían podido resucitar a una persona según se le había pedido, y, y se fueron a quejar con el Señor Jesucristo en el sentido en que ellos no intentaron hacerlo y no pudieron hacerlo.
Entonces, después estando en privado, ellos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer cuando en otro tiempo en tu nombre sí lo hicimos? Y el Señor entonces los reconviene y les dice que por vuestra incredulidad, porque y ahí de allí donde el Señor Jesucristo, para poder demostrarle o enfatizar la falta de fe, y si tuviera siquiera la fe como un grano de mostaza, que era algo muy pequeñito, diría ya este monte se debería llamar y sería. Es decir, él está hablando de una fe muy débil de los apóstoles con respecto a su obra misionera y con respecto a lo que ellos estaban haciendo, testificando al propio Señor Jesucristo. Podemos decir que la fe como sentimiento, si no lo comprendemos bien, será una fe muerta, pues la fe por sí misma no salva a nadie, sino bien es el objeto en el que depositamos la fe quien salva. Y este es únicamente el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Porque el Evangelio dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando la fe es depositada en la obra del Señor Jesucristo y se cree que Él murió y se puso en nuestro lugar para que nosotros en arrepentimiento le recibamos como Señor y Salvador, y allí está viendo una fe verdadera, una fe bien aplicada. Entonces, ¿crees tú en arrepentimiento que el Señor Jesús murió por ti y por medio de esta fe le recibes como Salvador? Entonces, esta fe, como ya dijimos, te conduce al consumador de la vida eterna, que es Cristo, y recibes el perdón de tus pecados y la vida eterna. Muchas personas que asisten a las iglesias van por razones equivocadas, buscando lo sobrenatural y el misticismo, es decir, experimentar sensaciones emotivas fuera del Evangelio o extrabíblicas, y se equivocan con ello. Y quienes por medio de la prédica exaltan este tipo de experiencias, se equivocan y no salvan, porque dejan de lado al autor de la vida. Estos fieles que van buscando solo beneficios personales en las iglesias, como sanidades, prosperidad, mejor trabajo, un matrimonio exitoso, están extraviados, al igual que quienes las predican, y su fe es vana, porque la depositan en los logros y no en Cristo. Más bien, como ya dijimos, vamos a la iglesia es para edificarnos por medio de la predicación, como también a adorar y alabar al Señor, haciendo del Señor Jesucristo el único centro de la reunión, siendo así también para el ateo una oportunidad de conversión y de vida eterna. Muchos también van los domingos al culto para escuchar el conjunto musical de la alabanza, pues los relaja a compartir con los hermanos, pues le agrada la forma de relacionarse y se enfrascan en muy animadas conversaciones, poco y nada le dejan al Señor Jesucristo, al cual dicen que le profesan fe. No se sienten así entonces conscientes de sus pecados. Aquí no se habla de pecados. Ellos creen estar bien con el Señor. Cuando el Evangelio dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y aquel que dice que no tiene pecado, a Dios ha hecho mentiroso. Es lo que nos dice el Evangelio. Pero en este concepto equivocado del misticismo y de pensar que recibimos eh, cosas buenas del Señor, producto de nuestra fe, y abandonamos el reconocimiento del pecado y no pedimos perdón a Dios y no colocamos a Cristo como centro de todo aquello, tanto bueno como malo que nos ocurre,
estamos apartándonos y nuestra fe es buena. Entonces, repito, no se sienten muchos creyentes así entonces conscientes de sus pecados y de la necesidad de pedir perdón, porque ellos están más preocupados de sus propios problemas y solo desean que Dios les dé solución, contagiando también a los incrédulos, que de ninguna forma sentirán ellos la necesidad de arrepentimiento y conversión por medio de la prédica de Cristo crucificado. Pues bien, estas dos cosas que nosotros debemos conocer, estas dos cosas que debemos entender, que es lo malo que es la ingratitud que nosotros tenemos los creyentes y los no creyentes hacia Dios, y al mismo tiempo un concepto pero muy equivocado y desviado de la fe. No se olviden ustedes que con respecto a la fe no salva, sino que cuando nosotros depositamos la fe en la persona correcta, es decir, en la obra de Cristo, esa fe es efectiva. Por lo tanto, cuando decimos que la fe mueve montañas, evidentemente que nos estamos refiriendo y debemos hacer la aclaración que la fe en Cristo, nuestro Señor, mueve montañas, porque ese es Él quien actúa, porque la fe, como un producto humano, no hace nada por sí sola. Usted puede tener fe en un amigo que va a llegar y llega al otro día. Usted puede tener fe en que le va a ir bien en algo, pero si usted no coloca a Cristo como el consumador de la fe, está equivocado. La fe es efectiva gracias a la obra preciosa de Cristo, al cual usted tiene que recibir si no lo ha hecho como Señor y Salvador. Que la paz del Señor sea con ustedes y la de su Hijo Jesucristo por su Santo Espíritu. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo le va compartido un programa más y desea entonces que si este programa le ha servido o le ha sido de bendiciones, compártalo. Ayúdenos a que el conocimiento del Evangelio esté depositado cada día en más personas. Muchas gracias, se despide de ustedes. Como siempre, su anfitrión, Julio Sean Agurto.